Buenas tardes, instructor, espero que se encuentre muy bien el día de hoy. En esta ocasión le vamos a explicar los modelos OSI y modelo TCP y P. Aquí vamos a explicarle qué son cada uno de estos modelos, sus capas, vamos a explicar brevemente cada una de sus capas y al final una breve comparación entre estos dos modelos y la diferencia entre cada uno de esos dos. Optamos por hacer el video de esta manera porque nosotras ya habíamos hecho el video así en llamada. Sin embargo, pues aquí le dejo la prueba. En el que se evidencia que claramente se estaba compartiendo pantalla, teníamos nuestras cámaras prendidas, sin embargo tuvimos esa falla de que el audio nos falló completamente. Nosotras teníamos también pensado instalar otra aplicación para poder grabar la pantalla del computador, sin embargo lo pensamos bien porque podíamos correr el mismo riesgo que nos pasara igual con el audio. Entonces decidimos presentar el video de esta manera. De todas maneras, profe, intentamos de muchas maneras posibles para hacer el video así en llamada y Meet y todo. Sin embargo, pues no se pudo y la única vez que pudimos hacerlo, pues nos salió el audio súper mal. Entonces, sin embargo, pues aquí nosotras le explicamos y le presentamos las diapositivas y queda adjunto en el Drive también el PDF que hicimos nosotras, las diapositivas que hicimos nosotras sobre cada uno de los modelos. Entonces, para comenzar, vamos a comenzar con el modelo OSI. Entonces, ¿qué es el modelo OSI? El modelo OSI, que en español se traduce como interconexión de sistemas abiertos, es un modelo conceptual que descompone las funciones de comunicación de red en 7 capas distintas. El modelo de datos OSI proporciona un lenguaje universal para las redes informáticas de modo que diversas tecnologías puedan comunicarse mediante protocolos o reglas de comunicación estándar. En esta página vemos un dibujo del modelo OSI en el que se encuentran las distintas capas. En la parte superior, en la parte de arriba, se encuentra la capa 7, que es la de aplicación, y va bajando hasta la capa 1 física. Entonces, las 7 capas son las siguientes: son aplicación, luego presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Ahora pues voy a dar un breve resumen de lo que es la capa 7. Entonces, la capa 7 es la capa de aplicaciones, es la única interfaz que tiene contacto directo con los datos del usuario. Los navegadores web, clientes, correos electrónicos y otras aplicaciones de software dependen de esta capa para establecer y mantener comunicación con el usuario. Algunos de los protocolos que esta capa usa son como HTTP, HTTPS, que es la versión más segura del HTTP, el SMTP, el POP3 o POP3, FTP, TFTP, DNS, NFS, NTP y SNMP. Esos son algunos de los protocolos que esta capa usa. Les vengo a hablar sobre la capa 6. Esta capa es principalmente responsable de la preparación de datos para que los pueda usar. La capacidad de aplicaciones, en otras palabras, la capa 6 hace que los datos se preparen para su consumo por las aplicaciones. La capa de presentación es responsable de la traducción y la comprensión de los datos. Una característica de la capa es que la capa de presentación es también la encargada de comprimir los datos que recibe de la capa de aplicaciones antes de ser enviados a la capa 5. Esto ayuda a mejorar la velocidad y la eficiencia. Les vengo a hablar sobre otra función
que es la función de encriptar. Es una forma de codificar los datos para que solo las partes autorizadas puedan entender la información, es decir, el proceso de convertir un texto plano legible para seres humanos en un texto incomprendible. Otra capa es la capa 5. La capa de sección es la responsable de la apertura y cierre de comunicaciones entre dos dispositivos. Ese tiempo que transcurre entre la apertura de la comunicación y el cierre de esta se conoce como sección. La capa de sección garantiza que la sección permanezca abierta el tiempo suficiente como para transferir todos los datos que se están intercambiando. Esto se demora un poco cerrando sección, pero es eficiente para evitar desperdicios de recursos. Alguna de sus funciones es el control de la sección, mantener los puntos de verificación, control de ocurrencia. Por lo tanto, esta capa asegura o mantiene el enlace entre dos equipos que permite reanudar tareas en caso de alguna interrupción. Un ejemplo que les puedo dar es la FTP. ¿Qué es la FTP? Es una transferencia de todo tipo de archivos entre equipos conectados a una red. Otro ejemplo que les puedo dar es la ASP, mecanismo para controlar el diálogo entre las aplicaciones de los sistemas finales. Capa 4. Transporte. La capa 4 es la responsable de las comunicaciones de extremo a extremo entre dos dispositivos. Toma los datos, la capa de sección, y los fragmenta seguidamente en un trozo más pequeño, llamados segmentos. La capa de transporte del dispositivo receptor es la responsable luego de rearmar tales segmentos y construir con ellos datos que la capa de sección pueda consumir. La capa del modelo OSI utiliza protocolos de transporte como TCP y UDP para garantizar la entrega efectiva de datos en la red. La TCP asegura una entrega confiable de datos. La UDP es más rápida pero confiable. Esta capa es esencial para la comunicación efectiva de extremo a extremo en la red. Capa 3, red. Gestiona el direccionamiento y la conexión entre distintas redes, asegurando la comunicación segura y eficiente. El protocolo de esta capa es IP, ARP y CMP. Capa 2, enlace de datos. Garantiza la transferencia confiable de datos dentro de la misma red, controlando el flujo y los errores. El protocolo de la capa 2 es ERME, LDLC, PP, Toker, RIM, etc. Capa 1, física. Define la conexión física entre dispositivos y convierte datos en señales eléctricas, controla el flujo y corrige los errores. Protocolo RS-232, RJ45, 802.11, entre otros. A continuación les vengo a explicar qué es el modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP, también llamado modelo de Internet, es un conjunto de protocolos y una arquitectura que define cómo deben comunicarse los dispositivos en una red. Está formado por capas que agrupan funciones concretas de comunicación. Es el núcleo sobre el que funciona el Internet. Este modelo es la base de la arquitectura de Internet y permite la
comunicación entre dispositivos de diferentes fábricas y sistemas operativos. A continuación les vengo a hablar un poco sobre el modelo TCP/IP y algunos de sus productos. Podemos apreciar la capa de aplicaciones y uno de sus productos es la SSH y la RIP. Otra es la capa de transporte, que uno de sus productos principales es la UDP. Y otro que podemos apreciar es la TCP. Capa de Internet. Podemos apreciar como producto la IP y la ISMP. Capa de interfaz. Podemos apreciar la ARP y la L2TP. Capa 4. Aplicaciones. La capa de aplicaciones es la capa más alta del modelo TCP/IP. Se encarga de proporcionar servicios y interfaces para las aplicaciones que se ejecutan en la red. Esta capa, los protocolos definen cómo las aplicaciones se comunican entre sí. Un ejemplo que les puedo dar es la FTP, File Transfer Protocolo. Utiliza para transferir archivos entre dispositivos, permite a los usuarios subir y descargar archivos de servidores FTP. Otra que les puedo dar ejemplo es la SMTP, Simple Mail Transfer Protocolo. Se utiliza para enviar correos electrónicos, permite que los clientes de correo electrónico envíen mensajes a servicios de correo electrónico. Capa 3. Transporte. Garantiza que los datos lleguen de forma fiable y ordenada entre dispositivos. Divide la información en segmentos, controla el flujo, corrige errores y permite que varias aplicaciones usen la red a la vez. Sus protocolos principales son TCP, confiable, y UDP, más rápida pero sin garantía. Capa 2. Internet. Asigna direcciones IP, determina rutas y fragmenta datos para su envío entre redes. Protocolo IP, IPv4, IPv6, ICMP y GMP. Capa 1. Interfaces de red. Se encarga de la transmisión de datos a través del medio físico. Controla el acceso al medio. Evita conclusiones y detecta errores. Protocolo Ethernet, Wi-Fi, PP. Ahora tenemos un diagrama comparativo en el que se observa que en la parte de la izquierda están las capas del modelo OSI, que pues ya las dijimos anteriormente, que son aplicación, presentación, sesión, transporte de red, enlace de datos y física. Y al lado de la derecha se encuentran las capas del modelo TCP/IP, que son las de aplicación, transporte, internet e interfaz de datos. ¿Por qué están acomodadas de estas maneras? Podríamos decir que estas capas tienen una relación o tienen alguna relación con las capas del modelo OSI. O incluso se podría decir que el modelo OSI divide más las capas que el modelo TCP/IP. Podríamos decir que esa es como una de las grandes diferencias que tienen en estos dos. Porque si se puede ver, las capas de aplicación, presentación y sesión se juntan en una sola en el modelo TCP/IP. En cambio, las de transporte e internet, que son las de transporte y red de OSI, pues esas sí se mantienen en un lugar separados. Y pues podemos observar que pasa lo mismo con las dos capas de enlace de datos y física. Y estas se componen una sola, que sería la de TCP/IP, perdón, que sería la interfaz de red. Entonces digamos que esa es una de las grandes diferencias que tienen entre estas dos.
Al igual a que se hizo un cuadro comparativo de estos dos modelos, en el que una de las columnas dice las características que vamos a comparar. Las otras dos son de los dos diferentes modelos. Entonces digamos que en la capa de características, en la columna de características donde dice número de capas, pues se nos muestra que pues efectivamente el modelo OSI tiene 7 capas, las que ya mencionamos anteriormente, y las que el modelo TCP/IP tiene 4 capas, que también se mencionaron anteriormente. El enfoque del modelo OSI es conceptual y de abajo hacia arriba. Se diseñó para ser un estándar universal de red. En cambio, la del modelo TCP/IP es funcional y práctico. Se desarrolló junto con Internet y se basa en protocolos reales como IP, TCP y UDP. La funcionalidad de capas. La del modelo OSI es que separa las funciones de las capas de aplicaciones, presentación y sesión en capas individuales, lo que mencioné anteriormente, que digamos algunas de esas capas están unidas o fusionadas en las capas del modelo TCP/IP. En cambio, pues como dije anteriormente, en el modelo TCP/IP agrupa las funciones de las capas de aplicación, presentación y sesión del modelo OSI en una sola capa, o sea, la de aplicación. Las capas de enlace, pues la del modelo OSI es que separa la capa de enlace de datos y la capa física, que esa pues lo vimos ahorita. Y en cambio en el modelo TCP/IP combinan las funciones de las capas de enlace de datos y de la capa física en una capa de interfaz de red, o también pues conocida como acceso a la red. El uso de cada una pues del modelo OSI es principalmente el modelo teórico para la enseñanza y la comprensión de las redes. En cambio del modelo TCP/IP es la arquitectura de la que se basa Internet y el estándar más usado en la práctica. Y pues en la diferencia de protocolos es que define claramente los conceptos y servicios de interfaz y protocolo en el modelo OSI. En cambio en el modelo TCP/IP no establece una definición tan clara entre los servicios, interfaces y protocolos. Entonces se podría decir que esas son las principales diferencias entre estos dos modelos, que pues el modelo OSI separa más sus funciones de cada capa, en cambio el modelo TCP/IP las agrupa, en algunas las agrupa. Y eso sería todo por el día de hoy. Espero que pues haya sido de su agrado y que tenga una linda noche.